Buen- Buenos días con todos. Mi nombre es Andrés Espinosa Caballero de la Unidad de Estadística e Informática. En este caso vamos a ver el tema de la información de emergencia y urgencias, el tema de las atenciones en los formatos GIS y tanto en el sistema también del CES. Uno de los motivos que se ha citado esta reunión es que por parte de la responsable, la licenciada Isabel Venegas, eh, que está a cargo de la meta 104, de la meta presupuestal, del programa presupuestal, ha identificado que el primer nivel está informando informaciones de emergencias, urgencias, eh, básicamente en cero. Solamente hay uno o dos establecimientos que está reportando, eh, pero de los demás establecimientos no están reportando. Cuando se ha hecho un cruce de la información, tanto de servicios generales, en este caso del hospital, de las ambulancias que han llegado, el Servicio General reporta por parte de la periferia varias emergencias, traslados que se ha realizado. En este caso, contrastando con la información, en este caso enviado por la parte estadística en lo que es el aplicativo del CES, se identifica que no coinciden las informaciones, tanto de la información del CES y tanto la información de servicios generales reportado de las emergencias que han sido trasladados, ¿no? En este caso en este caso al hospital. Ahora, vamos a ver términos generales de la información, pero también del modelo de registro de esta parte de las emergencias. Posterior, también va a estar presente la licenciada Isabel Venegas, va a dar en este caso, la parte técnica, tanto del programa presupuestal, ¿no? Lo que es de la meta 104. En este caso, ahorita vamos a ver del registro, cómo se debería informar, en este caso, de lo que es emergencias y urgencias. Ya, nos basamos a todas las informaciones, en este caso, tanto del GIS-MINSA, que actualmente vamos a hablar de lo que es el formulario GIS, y hablamos en sí, en general, de todas las informaciones, parte informática y digitalizada en el ámbito de OGTI y del MINSA, y todo está enmarcado en unas bases legales, enmarcado o comenzando desde la Ley General de Salud hasta la resolución donde que se implementa todas las normativas técnicas, en este caso del último formulario 2020, en este caso, modificación del formato GIS, ¿no? En este caso nos sirve de todas estas informaciones, de todos estos sistemas de informaciones para capturar y procesar y almacenar de todas las actividades y para llegar a una toma de decisiones y determinar términos a los objetivos, ¿no? Hablamos en este caso del meta del 104 presupuestales. En este caso los ejecutivos puedan tomar decisiones a raíz de los avances o las informaciones que reportan, en este caso del primer nivel, ¿no? En este caso de los formularios GIS, se reporta todas las informaciones ambulatorias, emergencias, ciertas actividades, tanto de hospitalización también, y también tenemos lo que es el aplicativo de consola, donde que también se reportan las informaciones manuales, tanto de emergencia y tanto de hospitalización. Esto está enmarcado bajo una normativa, bajo una resolución, donde queda efecto para el uso de este formato en la parte de la Oficina General de Estadística e Informática del MINSA. Eh, en este caso, este es el formato GIS, ya todos ustedes lo conocen, que deberíamos reportar, en este caso, las emergencias, urgencias que tengamos en cada establecimiento de primer nivel.
Ahora, en casos de emergencias, ustedes muy bien lo conocen, la parte técnica, es todas las derivaciones que se realizan o todas las emergencias que vengan al establecimiento de primer nivel y que no son desarrollados, en este caso que no se puede resolver y mandan o derivan a un establecimiento de alta complejidad o de una categoría más superior para que lo desarrolle esta prestación. En el tema de urgencias, son las prestaciones o las atenciones que el establecimiento puede resolver, en este caso en el mismo establecimiento, sin alguna derivación. Ahora, estas informaciones en cada establecimiento tienen, bueno, un cuaderno, registran las actividades de emergencias, si no me equivoco, pero también en forma obligatoria, cada profesional que atiende la emergencia, en este caso ya sea el médico o el personal técnico o profesional no médico, tiene que también reportarle en su formato GIS. Ahora, ¿cómo lo reportamos? Lo reportamos a través del formato GIS y en este caso se muestra algunos ejemplos de, por ejemplo, en el primer imagen que ustedes figuran es, por ejemplo, de un paciente hipertenso con diabetes que viene para en tema de urgencia, ¿no? De compensación baja, eh, bueno, ya en la parte médica o profesional, ya ustedes mismos lo conocen, pero el enfoque que nos va a identificar que es una urgencia es el lab. Por ejemplo, ¿cómo identificamos una urgencia? Con la URG. En este caso, el CIE-10 hizo la URG y identificamos que es una urgencia. Ahora, ¿cómo identificamos que es una emergencia? En este caso, viene un paciente con neumonía, con fiebre, con tos, o incluso hasta con un diagnóstico de COVID, se podría decir, que no se puede ya identificar o desarrollar en el mismo establecimiento, lo derivamos una emergencia, incluso hasta con la ambulancia se podría decir. En estos casos, clasificamos en el GIS con la EMG de emergencia y, y en el app lo que es RF. Identificamos que es una emergencia y identificamos que es una referencia, que le estamos dando con una referencia. Caso contrario, solamente ponemos la emergencia, porque hay muchos casos, o la gran parte, o se podría decir que todas las emergencias no necesariamente tiene que ir con una referencia, ¿no? Las referencias son más para una consulta externa, pero ya. En casos de que no se derive con una referencia, solamente ponen la clasificación del lab EMG y eso ya estoy identificando que ya es esta atención una emergencia. Ahora, en el sistema GIS-MINSA se va, bueno, y en el tema de los digitadores se va a registrar en esta forma. Formulario GIS, ponen lo que es la patología, por ejemplo, la neumonía, y en este caso el diagnóstico ya sea presuntivo, repetitivo o definitivo, independientemente de la clasificación o el tipo de diagnóstico, y en el app, en este caso, pone la EMG, y caso contrario, si en caso la merita, no están, si va para un consultorio o otra derivación, se manda la referencia. Caso contrario, la referencia es opcional, pero eh, el app que nos va a identificar es la EMG de emergencias. Ahora, también tenemos un sistema paralelo a lo que es del GISMINSA. Tenemos el aplicativo del CES. En este caso, se ha capturado la pantalla del aplicativo. De
del aplicativo, en la parte de abajo, ven que es atenciones de urgencias y también en este caso de emergencias. También está clasificado cuando sacamos el reporte por grupo etario. Por ejemplo, este es el reporte, este es el reporte que nosotros sacamos y derivamos en este caso a la responsable del programa presupuestal del CES, que dice fuente, bueno, atenciones de emergencias y urgencias, grupo etario, en este caso 26, del 0 a 29 días, 26 casos. En este caso, este es un ejemplo del día, bueno, del mes de mayo, de los 53 establecimientos, pero la gran cantidad o toda la información corresponde a los hospitales. En caso del primer nivel, está en blanco, ¿no? Como dice, en este caso, el ejemplo es 0 a 29 días, de un mes a 11 meses, de 1 a 4 años y sucesivamente llegar hasta 65 años a más. La fuente es del aplicativo CES, donde que vamos a sacar la información. Ahora, estas informaciones, cada jefe de cada establecimiento y en caso de cada jefe de cada microred, lo tiene que solicitar en este caso a los digitadores para que realmente se esté notificando o informando la información de emergencias. Ahora, ya es el tema del digitador de coordinar con el responsable del área, tanto de tópico, de emergencia, del, para que reporte esta información de emergencias. Actualmente en cada establecimiento se está manejando un formato del CES que lo llena laboratorio, lo llena enfermería, lo llena obstetricia, lo llena farmacia y también lo que es la parte de emergencia. Ahora, hay muchos casos y hasta la fecha se está enviando informaciones, como le mencionó Cero, y a la licenciada Isabel lo va a manifestar, pero se tiene que informar. Eh, tenemos estamos en una etapa de pandemia. Se está contrastando la información con servicios generales donde se evidencia que sí efectivamente hay pacientes que son derivados al hospital por casos de emergencias o incluso de urgencias. Eh, Incluso hasta tenemos casos de parto ya para, en este caso de colapso, ¿no? Ya viene y llega al hospital y ya es un proceso inmediato del parto y ya nace, pero eso es una emergencia. Y hay ciertas informaciones que se están reportando, pero por parte de los establecimientos de primer nivel no se evidencia la información, ¿no? Ya, en el tema vamos a presentar a la licenciada Isabel Venegas, la responsable del programa presupuestal de la Meta 104, para que les manifieste sobre los avances y realmente la información por parte que se está recibiendo, tanto de estadística que le estamos derivando en este caso a la responsable, ¿no? Eh, Licenciada Isabel, ¿podría continuar? No, ante todo, muy buenos días. Como ya Tantecito ha dicho, soy la licenciada Isabel Venegas, responsable del programa presupuestal 104.
la iniciativa de hacer esta reunión es porque quería coordinar con ustedes porque de repente hay un problema en lo que es el manejo de la información en cuanto a lo que es emergencias o urgencias médicas en los establecimientos de salud. Cuando hacemos el reporte mensual estamos observando que muy pocas emergencias informan, ¿no? Y siempre son los únicos establecimientos que generalmente informan es el puesto de salud de Pasamayo, el centro de salud base y a veces Palpa o Caqui. El resto de establecimientos, bueno, 1 o 2 meses creo que he informado también Guayopampa, pero no sé qué está pasando. Si es que el personal no está haciéndoles llegar a ustedes como responsable de la unidad de estadística la información o no lo están registrando de manera adecuada, ¿no? Porque lo ideal es que en cada establecimiento donde ustedes laboran se supone que funciona un área que es considerada para la atención de las emergencias y urgencias y en el cual debe haber también un cuaderno de registro, ¿no? Un cuaderno de registro donde se registre diariamente la cantidad de pacientes que llegan por una emergencia o por una urgencia. Y ese dato no lo estamos teniendo. Entonces, por eso quería en esta reunión ponernos de acuerdo sobre el manejo de información, porque tenemos al semestre, no creo que entre todos los establecimientos de salud de nuestra red solamente hayan habido 19 emergencias, ¿no? O sea, parece que no es un dato real. Entonces, por eso queríamos esa reunión para poder unificar criterios y ver cómo mejorar esa información desde el mes de enero, ya que hemos terminado el primer semestre y estamos en el segundo semestre y poder mejorar las metas para también a su vez mejorando las metas mejoraríamos las coberturas. Estoy aquí para poder escucharlos a ustedes y poder llegar a algún acuerdo. Si hay alguna consulta, pregunta, pueden activar su micrófono. Buenos días. ¿Qué tal? Tengo una consulta. Yo soy médico de Iguarí. Tengo una duda. O sea, cuando se manda, por ejemplo, una referencia, ejemplo, no sé, una paciente que, no sé, pues tiene un parto distóxico, ¿nosotros tenemos que ir con esa hoja o eso se envía vía email al puesto previamente a ir? ¿O cómo es los pasos a seguir, o con eso yo tengo que llegar al establecimiento? Ya miren, lo primero que ustedes tendrían que hacer es, si ustedes deciden que un paciente tiene que ser referido por cualquier motivo, el cual ustedes no lo pueden resolver, tendrían que llenar su hoja de referencia. Llenar su hoja de referencia, en este caso, generalmente las referencias, la mayoría son al hospital. Entonces, tendría que venir al hospital el paciente, ¿no? Con su ambulancia y con su personal que va a venir acompañando al paciente. Entonces, esa hoja de referencia la tiene que mostrar acá en la emergencia para que se le aperture su historia todo y hacer el trámite. Y la persona que recibe la emergencia tendría que firmar que ha recepcionado la emergencia para que ustedes puedan tener el dato. Ahora, la idea es que eso está bien, ustedes refieren, hay referencias, todo, pero estos pacientes que son referidos se supone que son derivados al hospital como si fuera una emergencia, una urgencia, pero ese dato no está siendo registrado en su establecimiento, solamente es registrado como una referencia, pero no como una atención, porque ustedes antes de derivarlo los atienden, ¿no? Entonces, esa atención tiene que ser registrada en su emergencia. Y lo que también les solicito es que nos tienen que comunicar. ¿Para qué? Para que se pueda estar esperando la emergencia.
Entonces yo les quería dar mi número telefónico para que cuando ustedes deriven un paciente, inmediatamente me comunica, me dice, estoy, por ejemplo, de Guayopampa transfiriendo un paciente, un policontuso, y llegará dentro de 2 horas. Entonces ya comunicamos a la emergencia para que esté todo listo y poder recibir a ese paciente sin tener ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, la referencia debe ser comunicada, si no es vía telefónica, vía WhatsApp. Ahora tenemos muchos medios por el cual podemos comunicarnos y entonces estar preparados para la recepción y no tener problemas, porque a veces nuestra emergencia de acá también está sobrecargada y viene un paciente y estamos en que, ¿y de dónde vino? ¿Quién lo mandó? Nadie avisó, ¿no? Para no tener esos inconvenientes. Por eso quería comunicarles. No sé si estás entendido o algo está en puntos flojos. Dijo que iba a pasar su número, ¿lo va a poner en el chat o nos lo va a decir? Les dicto mi número para que lo tomen en Muchas cuenta. gracias. Es el 951 503-240. Sí. A ver, ¿alguna otra pregunta? Tenemos que aprovechar este espacio para poder despejar todas nuestras dudas. A ver, ¿alguna otra pregunta? Estamos esperando. Buenos días, licenciada. ¿Me escucha? Disculpa. Te escucho, dime. Licenciada, le saluda Ricardo de La Querencia. ¿Cómo está? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, Quería hacer una consulta. ¿Hay un registro con ítems especiales o ya predeterminados? Porque acá en el establecimiento en algún momento diseñé uno, ¿no? Pero no sé si requiere unos datos adicionales, ¿no? Aparte de nombre y apellido y los datos del diagnóstico por el cual está ingresando, si son urgencias o emergencias, ¿no? Quería claro. saber eso. Mira, nosotros vamos a empezar a hacer asistencia técnica a los establecimientos y llevarle un modelito, si no le voy a decir a Dante para que les pase el modelo, que ese registro debe estar en todas las áreas de emergencia de sus establecimientos. Lo importante es poner el diagnóstico y la prioridad, porque ustedes saben que en las emergencias o urgencias se atiende por prioridades. Entonces eso es importante para poder sacar una información, porque si nosotros tenemos información, mientras más detallada y más dividida tengamos nuestra información, también nos va a servir para tener mayor datos. Lo que nosotros queremos también es tratar de implementar las áreas de las emergencias, así como las ambulancias, porque ahorita casi en todos los establecimientos que cuentan con ambulancias, las ambulancias solo, entre comillas, es una unidad de solo transporte. No tenemos lo mínimo indispensable para poder atender al paciente cuando viene en la referencia, ¿no?
a veces no hay oxígeno, no tienen de repente una tabla rígida, no hay un maletín de abordaje donde haya lo mínimo indispensable para poder atender al paciente, porque de repente los que están acá en su establecimiento, al hospital, de repente no hay mucho tiempo y podemos llegar rápido. Pero si venimos de la sierra, por ejemplo, de Vichaycocha, de Pacarao, nos demoramos generalmente de 3 a 4 horas. Y en el camino, ¿qué puede suceder? Si no tenemos cómo poder solucionar el problema del paciente, el paciente de repente puede hasta morir y cómo rendimos después las cuentas y la responsabilidad. Entonces también, de acuerdo al tipo de prioridad, el paciente debe ser referido o con un médico o solo puede venir con un técnico o con otro profesional de la salud. Porque muchas veces un paciente, por ejemplo, policontuso grave, no puede venir solo con el técnico de enfermería, porque en el camino puede hacer un paro, puede hacer otro tipo de problema. Entonces tiene que venir el médico o un profesional para dar el soporte al respectivo al paciente, ¿no? Entonces esa es la idea, que lo que queremos ir mejorando. De repente en este año no lo vamos a hacer al 100%, pero por lo menos en los lugares donde hay mayor cantidad de emergencias, y que eso lo vamos a ver en base a la información que ustedes hacen diariamente o mensualmente, para poder ir viendo qué establecimiento vamos a priorizar en este año de repente en lo que es equipamiento y mejoramiento de sus ambulancias. Interesante. Y justamente por eso le preguntaba, porque debíamos tener un formato único, ¿no? Que hable el mismo idioma para todos los establecimientos de salud, ¿no? Considerando además que nosotros como pertenecemos a la microrred Guaral tenemos una ambulancia, ¿no? Que ha llevado emergencias, pues, ¿no? De nuestras zonas, ¿no? Pero al final actualmente no se encuentra no con con lo indispensable, quizás no en su momento sí, pero el mantenimiento y algunos equipos, ¿no? que se debería considerar para que en su momento puedan implementarse mejor, ¿no? Que no sean solamente o lleguen como le digo, hacer solamente vehículos de transporte, ¿no? Sí. Así es, ok, por eso, con la ayuda de todos, porque todos tenemos que trabajar en equipo, recordemos que todos pertenecemos a un mismo lugar, a la red de salud Guaral. Tanto el hospital como los establecimientos de salud somos uno solo. Entonces todos tenemos que hablar el mismo idioma y tenemos que trabajar de manera similar para poder unificar criterios y poder dar una buena calidad de atención, que al final es nuestro objetivo con nuestros pacientes, ¿no? Ustedes ven ahorita, muchas de esas cosas las hemos detectado ahora con ese problema de la pandemia de COVID, por ejemplo, en la parte de vacunación, ¿no? Hemos estado vacunando y todos decíamos, ¿no? Para la vacunación necesitamos tener en cada punto una ambulancia. Perfecto, ya hemos dicho, a cada uno mandamos una ambulancia. Pero, ¿qué tiene la ambulancia? No tiene nada. Y entonces, si el paciente hace un shock anafiláctico o hace cualquier otro evento adverso, hasta que sea trasladado al hospital, el paciente por el camino le puede suceder cualquier cosa y no tenemos nuestra ambulancia debidamente equipada. Entonces, eso es una de las cosas que queremos mejorar, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En base al diagnóstico situacional que también ustedes hagan de su unidad de emergencia y de su ambulancia. Viendo ese diagnóstico, vamos a ir viendo qué cosas podemos hacer para ir mejorando en el camino. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión, por favor? Sí.
los establecimientos de Aucayama, Quepepán, Pañasmayo, no tienen ninguna pregunta, algo que esté en duda, por favor. Pero primero a la bola. Pasamayo no se encuentra, no creo que no está en el grupo, pero por ejemplo Pasamayo es uno de los establecimientos que todos los meses muy bien reporta sus emergencias, ¿no? Entonces me gustaría que así los demás establecimientos, porque yo sé que existen muchas emergencias en sus establecimientos, porque lo demostramos cuando vemos las ambulancias que vienen trayendo pacientes, pero esos pacientes no son reportados en su CES, como si fueran atendidos en emergencia. No sé si el personal responsable del área no les pasa el dato a los estadísticos o cómo están haciendo para hacer esos registros, ¿no? Buenos días. Yes. Veo a Peralvillo, Yungui, Guándaro. ¿No tienen ninguna pregunta? Buenos días, licenciada. Le habla el estadístico del Centro de Salud Peralvillo. Mi nombre es Fabio. Hola, Fabio, ¿cómo estás? Buenos días a todos mis compañeros en esta capacitación. Bueno, en el tema de Peralvillo, bueno, el tema de la hoja CES en el llenado, en el registro de atención por emergencia que tienen mis compañeros en tópico y todo lo demás, hay una diferencia porque hay un tipo de ítem y hay un ítem que dice destino. Ese destino dice a su casa. Entonces, ¿cómo yo lo tomaría? ¿Como una atención de urgencias nada más para registrar la hoja CES? ¿O tiene que ser derivado y decir hospital de Chancay, hospital de Guaral en el ítem de destino? No, o sea, ustedes lo atienden una vez que es atendida su urgencia o su emergencia, ustedes la tienen que registrar porque es una actividad que están realizando en su establecimiento. Si ustedes luego de atender al paciente no pueden solucionar el problema y lo tienen que referir a otro establecimiento de mayor complejidad, que en este caso son los hospitales, lo registra y le pone derivado o transferido al hospital de Chancay o al hospital de Guaral. Y si no va transferido a ningún lado y ustedes le solucionaron el problema de la urgencia o la emergencia, solo le ponen destino a su casa. Pero tiene que estar registrado como una atención de ustedes, porque ustedes lo están atendiendo a ese paciente. Correcto, licenciada. Lo que pasa es que yo tengo el registro hasta el mes de abril nada más. No tengo ni otro registro de atención o de emergencia. Por eso les digo, estamos coordinando con Dante para ver si ustedes tienen datos que hayan atendido a los pacientes y no lo hayan informado, para ver si lo pueden regularizar y ver cómo mejoramos la información para el segundo semestre y poder cambiar nuestros datos, ¿no? Por datos más reales. Ustedes me pueden decir más o menos cuánto tiempo le demandaría. Estamos ahorita para los primeros días de agosto, ¿podría ser la regularización de la información? O muy poco tiempo, no sé, díganme. A ver, compañeros. No. A ver, compañeros, la información
vamos a coordinar para que sea regularizado. Ahora, hay muchos establecimientos que efectivamente hay información que no se han reportado y hay que tomar de una vez esta iniciativa, tanto la responsable, para poder regularizar toda esta información. ¿Cómo lo vamos a regularizar? Lo vamos a reportar en el aplicativo del CES, en este caso hasta un máximo del día de entrega de informes, que es el día 5 o 6 de cada mes, si no me equivoco, pero hasta el día de entrega de informes. Ahí me van a presentar la información de julio, más, bueno, sumado a la información faltante de todos los establecimientos. 75, A su vez también 18, se va a socializar el formato, como dijo la 40. licenciada, el formato estándar, tanto de las emergencias y urgencias, para que puedan diferenciar y en forma nominal el DNI puedan hacer su registro. Esa información también tendrán que, de una u otra manera, vamos a ¿Perdón? coordinar para que sea derivada, en este caso a la No, oficina de estadística, para hacer el 75. cruce de información. Ah, no, es Ahí 16. tenemos muchas informaciones que no coinciden, más que todo para eso, ¿no? Ya, 75, 16, 17, 45. Bien, bueno, entonces estamos quedando en dos acuerdos. El primero es que vamos a tratar de socializar el formato que deben tener cada uno en sus emergencias y vamos a hacérselos llegar. Y el punto número 2 de acuerdo es regularizar la información que nos falta hacer. Y el punto número 3 es que solicito a los médicos jefes que hagan un diagnóstico situacional de su emergencia y de su ambulancia, para que nos los hagan llegar y ver cuáles son las necesidades y poder ir viendo cómo lo vamos a implementar. A partir de la próxima semana vamos a ir haciendo las supervisiones en algunos establecimientos. Vamos a empezar con toda la parte de acá de la zona baja de Huaral y también vamos a empezar a programar para subir algunos establecimientos de salud de la sierra para ir viendo directamente qué cosas podemos hacer para poder mejorar el sistema de información. Yo les agradezco el tiempo que ustedes han tenido, pero como les digo, somos uno solo, somos la Red Huaral y si todos salimos bien, sale bien la Red Huaral, en la cual todos trabajamos juntos. Yo espero cualquier cosa, cualquier duda, ustedes ya tienen mi teléfono, no duden en llamarme. Yo estaré disponible en todo momento para poderlos atender y ayudarles a solucionar en la medida que pueda algún problema que ustedes puedan tener. Muchas gracias por haberme dado estos minutos y estaremos en contacto en cualquier momento.